Si tiene su confesión de fe ahí a la mano, puede acompañarme al capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, párrafo número 7. Un hermano que me ayude por favor leyendo ese párrafo. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Gracias, mi hermano. Vamos a orar nuevamente. Señor, te pedimos nuevamente que nos ayudes en esta escuela y dispongas nuestros corazones para que esto no sea un mero espacio para alimentar nuestro intelecto, sino que de verdad sea un espacio que aproveche para nuestra piedad, que el entendimiento de tus verdades desde una perspectiva más profunda nos ayuden también a ser más intencionales en alimentarnos de tu palabra y en vivir para ti. En el nombre de tu Hijo te oramos. Amén. Uno de los grandes errores de la iglesia papal, de la iglesia romanista, ha sido el considerar la escritura como una que necesita de una interpretación autorizada por la iglesia misma. Para ellos, la escritura no es tan clara y entonces, como no es tan clara para un creyente común, necesita de una interpretación o de una especie de interpretación oficial. Y es por esta razón que la iglesia papal sostiene que la tradición es necesaria para poder interpretar o para poder comprender de manera adecuada la Biblia. Pero no como si la tradición fuese una ayuda falible, sino prácticamente como si la tradición fuese tan infalible que incluso se coloca por encima de la escritura. Porque si es la interpretación oficial y lo que ellos digan es lo que debe entenderse, entonces lo que la escritura dice está por debajo. Esto es lo que dice el concilio de Trento, un concilio que pretendía, de parte de los romanistas, que pretendía dar respuesta a las posturas de los protestantes. Esto es lo que ellos dicen sobre el uso de la Sagrada Escritura. Voy a leer Concilio de Trento, sesión cuarta. Dice: nadie, confiando en su propio juicio en asuntos de fe y costumbres que pertenezcan a la edificación de la doctrina cristiana, debe atreverse a interpretar la Sagrada Escritura. Nadie, dice. Continúa diciendo: en contra del sentido que ha sostenido y sostiene la Santa Madre Iglesia, a quien corresponde juzgar sobre el verdadero sentido e interpretación de las Sagradas Escrituras. Es claro entonces que ellos colocan su propia interpretación por encima de lo que la Escritura pueda llegar a decir. Y nadie, según ellos, puede contradecir la postura oficial de la Iglesia. Y estas declaraciones ponían en riesgo el buen uso de la escritura por parte de los feligreses, porque pues estaba siendo colocada por debajo de la tradición. Y en vista de esto, las iglesias protestantes se vieron en la necesidad de defender la doctrina de la claridad de las escrituras, demostrando entonces que la escritura no necesita ninguna autorización por parte de ninguna iglesia para poder ser comprendida. Y nosotros estamos estudiando la confesión de fe, entendiéndola como un documento falible, no como una tradición infalible, sino como un documento falible, pero que resume de manera fiel todo lo que se enseña en la Escritura. Y como ya leímos,
vamos a estar estudiando el párrafo número 7 y el título de esta escuela sería entonces el que ya mencioné hace un momento, la claridad de las Escrituras. La claridad de las Escrituras. Y para desarrollar este párrafo vamos a estar considerando dos cosas, dos puntos. Primero vamos a ver la claridad de las Escrituras y su extensión. Los que toman nota podrían abreviar un poco ese punto y podrían colocar simplemente su extensión. La claridad de las Escrituras y su extensión. Y en segundo lugar, vamos a estar viendo sus grados de dificultad. La claridad de la Escritura y sus grados de dificultad. Dos cosas, su extensión y sus grados de dificultad. Seguramente todos aquí estaríamos de acuerdo si digo que hay partes de la Escritura que nos cuesta comprender más que otras. Hay misterios que requieren de un mayor ejercicio espiritual, de un mayor ejercicio incluso intelectual que otros para poder llegar a ser entendidos de alguna manera. Y esta realidad nos lleva a pensar que hay partes de la Escritura que son evidentemente más claras que otras, y esto sería incluso una deducción o una conclusión acertada. Hay partes de la Escritura que son más claras que otras. Y de hecho el párrafo número 7 que acabamos de leer dice eso. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Entonces debemos afirmar que hay gradualidad en la claridad de las Escrituras. Pero para poder entender bien este significado de la gradualidad de las Escrituras, que es lo que vamos a ver en el segundo punto, creo que primero va a ser necesario que partamos de esta verdad, de esta premisa. La claridad de las Escrituras se extiende a toda la revelación. Y de eso vamos a estar hablando en el primer punto. ¿Cuál es su extensión? ¿Cuál es la extensión de la claridad de la Escritura? Toda la revelación. Toda la revelación. Y quizá esto sea algo que la confesión no afirma de manera explícita en el párrafo, pero sí lo podemos encontrar de manera implícita. Si usted presta atención a la manera en cómo inicia este párrafo, usted va a notar que la confesión usa de manera cuidadosa la palabra igualmente cuando habla de la gradualidad de la claridad de la Escritura. Dice, no todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Lo que quiere decir que la confesión no está queriendo enseñarnos que hay partes de la Escritura confusas en sí misma o que haya partes de la Escritura ambiguas, sino que más bien toda la Escritura es clara, pero no todo es igualmente claro. El hecho de que haya gradualidad en esa claridad no quiere decir que no sea clara en su totalidad. Toda es clara. Así que para la correcta comprensión de la doctrina de la claridad de la Escritura debemos empezar hablando de la extensión de su claridad. Toda ella es clara, toda. Y quisiera que en este primer punto también veamos al menos 4 razones por las que nosotros podríamos decir que la claridad de la Escritura se extiende a todo su contenido. 4 razones por las que podemos decir que la claridad de la Escritura se extiende a todo su contenido. Y anote la primera razón. La primera razón por la que la claridad de la Escritura se extiende a todo su contenido es por su causa eficiente. Esa es la primera razón. Por su causa eficiente. Cuando hablamos de causa eficiente, me estoy refiriendo a aquello que dio origen a la Escritura.
La revelación escrita, como ya hemos visto en escuelas anteriores, tiene su origen únicamente en Dios. Es de origen divino. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Segunda de Pedro 1:21 también dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esos son textos que ya hemos visto, ya hemos estudiado en escuelas anteriores. Nos deja muy claro que la escritura es únicamente de origen divino. Pero veamos cómo la escritura describe a su propio autor. Y aquí quiero que alguien me acompañe leyendo o me ayude leyendo el texto de Juan, capítulo 8, versículo 12. Vamos a leerlo y tenga siempre en mente que estos textos describen al autor de las escrituras. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias, mi hermano. Ahora alguien que me ayude leyendo Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y por último, Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que a la luz de todos estos textos podemos ver que el autor de las escrituras es descrito como luz en sí misma. Cristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Después en Primero de Juan, el apóstol Juan lo vuelve a afirmar, Dios es luz. Luego Pablo dice, Dios no es un Dios de confusión. Así que tenemos afirmaciones y negaciones. Afirmaciones, Dios es luz. Negaciones, Él no es un Dios de confusión. Así que lo único que hay en Dios es luz. Ninguna confusión. Ahora, todas las acciones de Dios también son de acuerdo a sus propias virtudes. Si Él es luz y no es un Dios de confusión, entonces todo lo que Él hace no puede ser oscuro, no puede ser ambiguo, no puede ser confuso. Todas sus acciones van de acuerdo a lo que Él es. Si Él es verdad, entonces todo lo que Él hable siempre será verdad. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. Si Él es justo, todo lo que brote de Él será justo también. Y note cómo el apóstol Pedro describe la palabra inspirada por Dios. Ya no al autor de las escrituras, sino a las escrituras mismas, a su obra de haber inspirado las escrituras. Note cómo la describe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Alguien que me ayude leyéndolo, por favor. Segunda Pedro. 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gracias, mi hermano. Aquí Pedro nos dice que los creyentes tenemos algo, la palabra profética. Y esta palabra profética, Pedro la describe incluso como la más segura. Y es tan segura la palabra escrita que se nos dice que nosotros hacemos bien en estar atentos a ella de la misma manera en que confiamos en una antorcha para que nos alumbre mientras vamos caminando en un lugar oscuro. Toda la escritura entonces proviene de Dios y esta es la razón por la que nosotros podemos decir que
toda la escritura, no parte de la escritura, sino toda la escritura es clara. Dios es luz, la escritura también es igualmente luz. Dios no es de confusiones, la escritura tampoco es una palabra de confusiones. Pero podemos decir también en segundo lugar que toda la escritura es clara o que la claridad de la escritura se entiende, se extiende a todo su contenido por su propósito. Por su propósito. La primera razón fue su causa eficiente, Dios mismo. Ahora, su propósito. Toda la escritura es clara por su propósito. Vamos a leer un texto que nos habla sobre esto. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Alguien que me ayude leyéndolo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A partir de este texto nosotros podríamos señalar que la escritura tiene al menos 4 propósitos. Nos dice que primero nos adoctrina, nos enseña, nos convence, redarguir, nos corrige y también nos instruye en la piedad, en la justicia. Y pregúntese, ¿cómo podría cumplirse este propósito de la escritura en nosotros si ella no hubiese sido revelada con claridad? Y de hecho, Pablo habla de toda la escritura. Así que incluso podría formular la pregunta de una manera un poco más precisa. ¿Cómo podría cumplirse el propósito de toda la escritura, todas las partes de la escritura en nosotros, si toda ella no fuese revelada con claridad? ¿Qué provecho sacaríamos nosotros de aquello que sería confuso por naturaleza? ¿Qué corrección tendríamos de aquello que puede llegar a ser ambiguo? ¿Cómo corregiríamos nuestros pasos si la escritura no es clara en cuanto a por dónde debemos nosotros caminar? ¿Cómo seguir la piedad? No sacaríamos ningún provecho. Así que si Dios nos dio su palabra para instruirnos, para corregirnos, pero no fue claro en todo lo que nos reveló, entonces sus propósitos fallarían y Dios sería un Dios fracasado, pero sabemos que Dios no falla en lo que Él hace. Así que otra razón por la que podríamos afirmar que la claridad de la escritura se extiende a todo su contenido es porque toda ella tiene el propósito de enseñarnos y de corregirnos, y esos propósitos se cumplen. La tercera razón por la que podríamos decir que toda la escritura es clara es por su materia, por su materia. Y por materia me refiero al contenido de la escritura misma. Si pensáramos en resumir el contenido de la escritura, podríamos decir que la escritura prácticamente habla de ley y de evangelio. Dos grandes temas de la escritura, ley y el evangelio. Por un lado, la ley tiene varias intenciones, varios propósitos. La ley nos permite conocer nuestros pecados, por ejemplo, como dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley también condena. La ley condena. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Otro uso de la ley es que ella nos guía a Cristo. Nos muestra nuestros pecados, nos condena, pero también nos guía a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice:
De manera que la ley ha sido nuestro ayo, como nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos muestra nuestros pecados, nos condena, nos guía a Cristo. Y podríamos decir una última, la ley nos instruye a los creyentes en el camino de la piedad. Nos instruye a los creyentes en el camino de la piedad. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Así que vemos cómo la ley tiene funciones cruciales. Conocer el pecado es un asunto crucial. Condenar a alguien es un asunto serio. Ser guiados a Cristo es un asunto importante. Ser guiados en la piedad también es importante. ¿Se imagina usted ser condenado por una ley que fue redactada ambiguamente, que no fue clara? ¿O imagina usted querer ser guiado en el camino de la piedad y no poder serlo porque la instrucción que se le está dando a usted es confusa? Dice una cosa y luego se contradice. ¿Se imagina eso? Pero afortunadamente Dios es bueno, en Él no hay confusión y por lo tanto podemos decir que su ley, como una de las materias de la Escritura, está libre de confusiones y es clara. Así que ninguno tiene excusa. Y Pablo experimentó también la claridad de la ley cuando él dijo lo siguiente en Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Note, está hablando de conocer un pecado. Tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué más claro que eso? No codiciarás. Es más, podríamos decir que la Escritura, al ser clara, alumbra nuestra oscuridad. Luego de conocer nosotros el pecado, ser guiados a Cristo, podríamos decir que la ley está también cumpliendo la función de alumbrar toda nuestra oscuridad. Así que ese es el primer gran tema de la Escritura, la ley. Y hay otro, el Evangelio. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Alguien que me ayude leyéndolos, por favor. Marcos 16, 15 y 16. Sí, señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Note cuán importante es el mensaje del Evangelio. El que creyere será salvo, y el que no, perdido por la eternidad. ¿Cuán cruel podría ser el destino entonces de un alma que dependiera de creer o no creer en un mensaje que es ambiguo? ¿Cuán cruel sería Dios si hiciera colgar el alma de un hombre por un mensaje que no es claro? Así que, si tan crucial es la materia de la Escritura, tanto la ley como el Evangelio, entonces ella necesariamente tiene que ser clara. Es de vida o muerte. Se trata de su piedad. Así que tiene que ser sí o sí clara, específica. Y en cuarto y último lugar, todo el contenido de la Escritura es claro por su forma. Cuarta razón, por su forma. La forma en que la Escritura ha sido revelada a nosotros
Es como si fuera el edicto de un rey hacia las personas que él gobierna. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 lo siguiente. Quiero que alguien también me ayude leyéndolo, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Note que Pablo dice ser como una especie de embajador. Está usando un lenguaje político, ¿no? Él es un embajador, lo que quiere decir que es un representante oficial que proclama la ley de aquel que gobierna toda la tierra. Y no hay embajador en esta tierra que se le permita ser ambiguo en proclamar aquello que su rey le ha mandado proclamar. Un mensaje ambiguo de parte de un embajador puede incluso producir una guerra, terrenalmente hablando. El apóstol Juan recibió la revelación de una forma similar, como si fuera el edicto de un rey, y que también, luego de haberlo escuchado, debía ser dado a conocer a las iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Alguien que me ayude leyendo. Apocalipsis 1, versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Note que aún este libro de Apocalipsis, uno que para nosotros es tan complejo de entender, es dado a Juan como un claro edicto de Cristo. ¿Para qué? Para que la iglesia lo lea con atención y guarde las cosas que estaban aquí escritas con urgencia, porque el tiempo está cerca. De manera que la claridad de las escrituras se extiende a todo su contenido por 4 razones, las que ya vimos. ¿Quién podría mencionarlas? ¿Por qué podemos decir que la claridad de la escritura se extiende a todo su contenido? ¿Cuál fue la primera? Por su causa efectiva, que es ¿quién? Dios, el autor de la escritura. Segunda razón. Sí, esa es una razón, es la tercera. ¿Y cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de la escritura? Correcto. ¿Y cuál es la materia de la escritura? La materia, la ley y el evangelio. ¿Y cuál es la última razón? Su forma. ¿De qué forma nos fue revelada la escritura? Los corché. Recuerden que es un mensaje que viene de un rey, es un edicto, y quienes hablan la escritura lo están hablando como en nombre de Dios, como embajadores, es un edicto, es el edicto de un rey. Ahora, cuando decimos que toda la escritura es clara por estas 4 razones, no estamos queriendo decir con esto que no hayan misterios en la escritura. No estamos queriendo decir con esto que no se necesite de principios para interpretar la escritura. Tampoco estamos queriendo decir con esto que no sea necesario un expositor de la palabra, alguien que la explique. Y mucho menos queremos decir que no sea necesario el Espíritu Santo para poder comprenderlo. Esto no es a lo que nos referimos cuando hablamos de la claridad de toda la escritura, porque de hecho todos los asuntos, aun los que pueden parecernos los más sencillos, todos los asuntos de la escritura son por sí mismos sublimes, altos. ¿Por qué? Porque se tratan de asuntos divinos,
Y a nosotros nos sería imposible entender asuntos divinos si no tenemos la ayuda divina. Entonces hay además muchos misterios que Dios nos ha revelado en su palabra y que requieren de nuestro esfuerzo, de nuestro estudio e igualmente de la ayuda del Espíritu para que nosotros podamos comprenderlo. Y es aquí donde debemos hablar entonces de la claridad de la Escritura y sus grados de dificultad. Sería el segundo punto de nuestra escuela. La claridad de la Escritura y sus grados de dificultad. Voy a leer nuevamente el párrafo número 7 de la confesión. Dice: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno o en otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Como decía, aún cuando hay suficiente evidencia y razones bíblicas para probar que toda la Escritura es clara, debemos decir al mismo tiempo que no toda es igualmente clara. Si comparáramos la claridad de la Escritura con algo en la creación, podríamos decir que hay estrellas en la Escritura que brillan más y hay otras que a nuestros ojos brillan menos. Si usted mira al cielo de noche, hay estrellas que se ven mucho más brillantes y hay otras que parecen que estuvieran un poco más lejos del alcance de nuestra vista. Bueno, así también hay cosas, asuntos de la Escritura que son más claros y otros para nosotros son menos claros, pero todos son claros. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Alguien que me ayude leyendo el texto, por favor. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes fuerzan, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro nos dice entonces que Dios guió a Pablo para dejar por escrito su palabra y que entre las cosas que Pablo escribió hay algunas, dice explícitamente, que son difíciles de entender. Ahora quisiera resaltar algo aquí y es el hecho de que Pedro no dice que Pablo escribió algunas cosas confusas, que Pablo escribió algunas cosas ambiguas, que no se entienden o que son imposibles de entender. No, él dice que hay algunas cosas difíciles de entender. Pedro manifiesta entonces que hay grados de dificultad en aquello que Dios nos ha revelado por escrito. Vamos a leer otro texto. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5:11. Alguien que me ayude leyéndolo, por favor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. El autor a los Hebreos en el capítulo 5 ha estado hablando del sacerdocio de Cristo, de cómo él padeció y de cómo él fue declarado sumo sacerdote por el Padre. Y luego de explicar este asunto, el autor a los Hebreos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Entonces, si bien toda la escritura es clara por las razones que ya vimos,
por todas las razones que ya vimos en el punto anterior, también es cierto que no toda la Escritura es igualmente clara. Hay asuntos difíciles de entender, difíciles de explicar. Y ahora quisiera aprovechar este mismo texto de Hebreos que acabamos de leer para hablarles acerca de las razones por las que hay grados de dificultad en la Escritura. Vimos razones en el primer punto por las que toda la Escritura es clara. Ahora vamos a ver razones por las que hay grados de dificultad. Y la primera razón por la que hay grados de dificultad al entender la Escritura es por nuestra negligencia. Vamos a leer Hebreos, nuevamente Hebreos 5:11. Yo lo voy a leer para ustedes. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Note que el autor a los Hebreos nos habla aquí acerca de la razón por la que hay asuntos difíciles de explicar y por supuesto difíciles de entender. La razón es, os habéis hecho tardos para oír. Lo que se está queriendo decir aquí es que hay algunos asuntos divinos que el hombre no puede entender o se le dificulta entender en razón a su negligencia para prestar atención a la Escritura. Y de hecho, más adelante el autor a los Hebreos dice también lo siguiente en el versículo 14, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y podríamos hacerle la pregunta a este versículo: ¿cómo puede alguien llegar a entender los asuntos difíciles de la Escritura? ¿Quiénes pueden ingerir alimento sólido? Y la respuesta del texto va a ser los que se ejercitan en la Escritura, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, los que se esfuerzan. Hacerse tardo para oír o ser negligente en ejercitarnos con la Escritura hará entonces que nosotros seamos incapaces de discernir muchas cosas, viendo gran parte de la Escritura como asuntos difíciles de entender. En cambio, cuando ejercitamos la piedad, cuando nos ejercitamos en la Escritura, vamos a ser creyentes que ingieren el alimento sólido con esfuerzo, es cierto, pero al fin y al cabo vamos a ver muchas cosas con claridad cuando antes no las veíamos. Pero además de nuestra negligencia, hay otra razón por la que se nos dificulta ver la claridad de algunos asuntos de la Escritura, y es nuestra limitación natural como seres caídos. La primera razón fue nuestra negligencia y ahora nuestra limitación natural como seres caídos. Vamos a leer el Salmo 119, versículo 18. Alguien que me ayude leyéndolo. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de lejos. Aquí el salmista ruega a Dios que le dé la capacidad de crecer en la Escritura, de tal manera que él sea capaz de ver cada una de las maravillas que se revelan allí, incluso las que requieran de mayor trabajo para poder entenderlas. Pero en este caso el salmista no está presentando un ruego en razón a su negligencia. De hecho, si hay algo que podemos destacar del salmista aquí es que hay mucha diligencia para poder ejercitarse en la piedad. Así que él está hablando de su limitación natural. En otra parte del mismo salmo, él dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Eso lo dice en el versículo 10. Así que el salmista está presentando este ruego no por su negligencia, todo lo contrario, está siendo diligente, sino por sus limitaciones naturales. Y de hecho se presupone que es una limitación natural
que es una incapacidad natural del creyente mientras permanezca en esta tierra, por el hecho de que el Salmo dice, abre mis ojos. De alguna manera, ya nuestros ojos han sido abiertos lo suficiente como para poder ver lo que es necesario y ser salvos y caminar en piedad, pero de alguna manera estamos en ese proceso también de recuperación, por decirlo de alguna manera, de la miopía espiritual. A medida que avanzamos en nuestro caminar y nos ejercitamos, vemos con más claridad esas estrellitas que antes parecían estar más lejos para nosotros. Y a medida que va pasando no solo el tiempo, sino más que todo nuestro ejercicio en la piedad, vamos viendo esas estrellas mucho más claras. El salmista por eso es que dice entonces, abre mis ojos. Quiero ver eso que ahora no veo tan claro, quiero verlo claro, abre mis ojos. Así que la escritura es clara, toda la escritura es clara, pero no toda es igualmente clara. Y esto por dos razones. Hago la pregunta nuevamente. ¿Cuáles son las dos razones por las que no toda la escritura es igualmente clara? ¿Cuál era la primera? Nuestra negligencia. Y la segunda, por nuestras limitaciones naturales, nuestra incapacidad natural. Lo que quiere decir que toda dificultad o toda falta de claridad que nosotros encontremos en la escritura se debe únicamente a nosotros. Únicamente a nosotros. Cada vez que usted vaya a la escritura y algo le parezca difícil de entender, recuerde esto entonces. Dios no es un Dios de confusiones. Dios es claro en lo que usted no puede entender, pero usted es un ser limitado y caído. ¿Eso o está siendo negligente? Pero para nuestro consuelo, Dios es tan bondadoso que Él nos puede ayudar a ver cada vez más la claridad de su revelación. Ahora, dentro de todas las cosas que son difíciles de entender, podemos también descansar en que aquello que es esencial para nuestra salvación y para nuestra vida de obediencia, eso es lo suficientemente claro como para poder entenderlo y aplicarlo de inmediato. La confesión también hace esa aclaración. Dice, sin embargo, todas las cosas que son necesarias saber y creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno o en otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, es decir, el común, el creyente del común, cualquiera, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. ¿Acaso no es claro el Evangelio cuando dice, por ejemplo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios? ¿No fue claro el Señor al señalar el pecado, advertir contra el pecado, mostrar el camino a la piedad? Un ejemplo, cuando Él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Está siendo muy claro señalando el pecado, pero también muestra el camino a la piedad. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es muy claro. Entonces, no es necesario, mis hermanos, ser un gran teólogo para poder comprender lo que es necesario para la salvación y para la vida de piedad. La Escritura es clara en todas estas cosas, y donde una parte de pronto a usted le pueda parecer difícil, otra parte se lo va a esclarecer. Pero insisto también en algo, y es que es necesaria nuestra diligencia. La claridad de las Escrituras no es un tema que a nosotros nos deba llevar a la negligencia o a conformarnos con lo sencillo, entre comillas. La claridad de la Escritura debe ser todo lo contrario, debe ser un tema que nos lleve a anhelar a ver más y más a través del ejercicio piadoso la claridad que quizás hoy no podemos ver en algunos asuntos.
Incluso podría decir algo más. Aquello que a nosotros nos parece sencillo, como los textos que acabamos de leer hace un momento, para otros que son negligentes o incluso no tienen la guía del Espíritu, no son creyentes, aún lo sencillo se vuelve complejo, aún lo sencillo. ¿Por qué? Porque al final todo asunto bíblico guarda relación con el ser divino y el ser divino es lo más grande. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, así que es necesaria la diligencia y la guía del Espíritu. Por eso la confesión también dice, hablando de estas cosas necesarias para la salvación, dice que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas. ¿Pero cómo? Por el uso adecuado de los medios ordinarios, es decir, por el ejercicio de la piedad, por la diligencia cristiana. Así que el día de hoy hemos visto el tema de la claridad de las escrituras y vimos dos cosas. Primero vimos su extensión. Decíamos que toda la escritura es clara, toda. Y dábamos también las razones de su claridad. La escritura es clara por su causa efectiva, por su autor, por Dios, por su propósito que es instruirnos, por su materia, materias importantes como la ley y el evangelio, por su forma, es el edicto de un rey. Y también hablábamos de los grados de dificultad, que no todo es igualmente claro, que toda la escritura es clara, pero no toda es igualmente clara. Y dábamos también algunas razones por las que hay grados de dificultad en la escritura. Estas razones descansan en nosotros, no en Dios. No se deben a Dios, sino a nosotros. Y son dos: nuestra negligencia y nuestra incapacidad natural como seres caídos, creyentes limitados. Decíamos también que todo lo relacionado a la salvación y a la vida de piedad es lo más claro. Y lo que a usted de pronto le pueda parecer confuso en una parte de la escritura, en otra se le esclarece. Y eso va a ser lo suficientemente claro como para que usted sea salvo y para que usted pueda vivir la piedad. Pero decíamos también que es necesaria la diligencia, es necesario el ejercicio, el estudio, no quedarnos con aquellas cosas que nos parecen sencillas, porque recuerde, aún lo sencillo necesita de esfuerzo. Así que yo espero que esta escuela nos haya hecho más conscientes de la claridad de las escrituras y que este tema lleve nuestros corazones, incline nuestros corazones a ser más diligentes en el estudio de la palabra y seguir creciendo en ello hasta que el Señor nos lleve de aquí. Bien, si alguno tiene alguna pregunta, este es el espacio para hacerlas. Pasamos entonces a un receso y luego lo llamamos para retomar el culto.